anterior habíamos definido, dada cualquier transformación lineal, sea entre dos espacios vectoriales, habíamos definido dos espacios importantes, que eran el kernel de una transformación y la imagen, ¿cierto? El kernel, recuerda que se caracteriza por aquellos elementos del espacio de llegada cuya imagen es el vector nulo del espacio de llegada, o sea que van a parar al cero, y en el caso de la imagen eran los elementos del conjunto de llegada para los cuales existe una preimagen, o sea, puedo encontrar un elemento en B tal que su imagen sea igual a W, o sea, todos los elementos de W que tienen preimagen. ¿Ok? Así que una observación importante de esto es que el kernel es un subespacio vectorial, ¿cierto? Respecto al espacio B, al espacio de partida de B, es un subespacio vectorial de B. Y también que la imagen de la transformación va a ser un subespacio vectorial de W, del espacio de llegada. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tengo la siguiente transformación. Tomo un elemento de R3, una tripleta, y lo llevo al siguiente par ordenado de R2. X menos 2 BCI menos Z, 2X más 3Y más 2Z. Más 2Z. ¿Ok? Entonces, obviamente que esta transformación T, tomo un elemento de R3 y lo va a enviar a R2. Muy bien. ¿Cómo obtengo el kernel de esta transformación? Basta con ver la definición y con resolver esta ecuación, o sea, encontrar la solución de la ecuación para qué valor de B su imagen me da 0. Entonces tengo que resolver acá el sistema T de X y Z igual a 0,0, que sabemos que es equivalente a esto que está acá arriba, ¿cierto? A decir que esta coordenada es igual a 0, que esta coordenada es igual a 0, o sea, tener este sistema de ecuaciones homogéneo, y que a su vez es equivalente a tener la siguiente matriz: 1, menos 2, menos 1, plegado con 0. Bueno, como es homogéneo, generalmente vamos a obviar esa columna. 3, 2, 0 también. Y que, mediante operaciones fila, es equivalente a la siguiente matriz: 1, 0, 1 séptimo, 0, 0, 1, 4 séptimos, 0. ¿Ok? Esta matriz que está acá es equivalente por fila a esta, y por supuesto que esto quiere decir que x más z séptimos es igual a 0 y que y más 4z séptimos es igual a 0 también. Por ende, encontrar el kernel de la transformación, o sea, resolver esta ecuación, equivale a ver qué vectores satisfacen esta condición, que es equivalente, ¿no es cierto?, a esta que está acá. ¿Cuándo o para qué valores de x y z estas dos ecuaciones se satisfacen? Bueno, esto ya sabemos que estamos escribiendo acá z como un parámetro, ¿ya? O sea, x respecto a z, y respecto a z. Esto me indica que x vale menos z séptimos, y vale menos 4z séptimos. Y esto me dice que simplemente el kernel de la transformación va a estar formado por aquellos elementos de R3 tales que se satisfacen estas dos que están acá. X es igual a menos z séptimos, y además y es igual a menos 4z séptimos. O sea, esto es el mismo, el vector generado, ¿no es cierto? El espacio generado por todos los vectores de esta forma. La componente x vale menos 7 partido por menos z partido por 7. Y vale menos 4z partido en 7. Z vale z. Z en r. Lo que es equivalente, ¿cierto? Acá están todos los elementos de esa forma. Lo que es equivalente a su vez a escribirlo así: menos 1 séptimo, menos 4 séptimos, 1, con z en r,
y eso es equivalente, ¿no es cierto?, a decir que es el espacio generado por el vector menos un séptimo, menos 4 séptimos y 1. Por lo tanto, y por supuesto, este vector es linealmente independiente y por ende, ¿no es cierto?, es un subespacio de, en este caso, del conjunto de partida que es R3. Recuerden que es subespacio vectorial. Y por ende, este conjunto, el kernel, es importante. Por ende también, ¿no es cierto?, ya que estamos hablando de transformaciones lineales y bases, esta manera de escribir el conjunto es importante, porque me indica que la dimensión del kernel, como subespacio de R3, tiene dimensión 1, eso que quiere decir que en el espacio tridimensional el kernel va a ser una recta que pasa por el origen. O sea, tiene dimensión 1. Por ende, tenemos esta definición que dice que la nulidad de una transformación se define como la dimensión de el kernel de la transformación como subespacio de B, en este caso, del espacio de partida. ¿Ok? Eso es equivalente, ¿no es cierto?, a decir que la dimensión del kernel de la transformación simplemente la nulidad, por definición. ¿Okay? Esa es la definición. La dimensión del kernel se llama nulidad de la transformación. ¿Ok? En este caso, del ejemplo anterior, la nulidad, ¿no es cierto?, de la transformación para este ejemplo es igual a 1 en este caso, que nos genera solo un vector. ¿Ya? Teniendo esto en cuenta, hagamos lo mismo, ¿no es cierto?, con la imagen de la transformación. En el caso de la imagen, bueno, exactamente lo mismo, de 2 veces, pero en el caso de la imagen es totalmente análogo porque nosotros nos damos un vector cualquiera en el espacio de llegada y queremos saber si ese vector, o cómo tienen que ser las condiciones para que ese vector tenga preimagen. Por lo tanto, ¿qué queremos ahora encontrar? La imagen de la transformación. O sea, me doy un vector cualquiera en el espacio de llegada, ¿cierto? Y veo cuáles tienen que ser las condiciones de x y z, de modo que la imagen bajo esa transformación me dé el a, b. Por ende, necesito saber cómo tienen que ser los x y z para que eso me dé el vector a, b. Y análogamente al caso anterior, vamos a tener que la primera componente va a ser igual a A. Recuerden que esto es lo mismo. La primera componente es igual a A, la segunda componente es igual a B. Tenemos, ¿no es cierto?, otro sistema donde este ya no va a ser homogéneo porque van a ser vectores específicos de la forma a, b. Y análogamente vengo de nuevo, ¿no es cierto?, lo puedo ver esto como las matrices. Dos, 3, 2. Y esto es equivalente por operaciones fila a la matriz 1, 0, la misma que estaba delante, así que uno en vez de estar haciendo esto 2 veces, lo hace en un solo paso. Aquí era un séptimo, aquí era 4 séptimos, y las coordenadas, ¿no es cierto?, serían 3 séptimos de A más 2 séptimos de B, y un séptimo de B menos 2 séptimos de A. ¿Qué quiere decir esto? La equivalencia es la siguiente para la imagen. Que este vector A, B tiene preimagen si este sistema que está acá es consistente. ¿Ya? Puede tener infinitas soluciones, puede tener única, pero tiene que ser consistente. Tiene que tener alguna solución. ¿Qué tenemos en este caso? Un sistema, ¿no es cierto?, con dos ecuaciones, 3 incógnitas, ¿cierto? Y para que este sistema entonces, para que este vector tenga preimagen, este sistema tiene que ser consistente. Y por lo tanto es consistente
¿no es cierto? No hay ninguna inconsistencia acá, esto siempre va a tener solución, y eso que implica, ¿no es cierto?, que para cualquier vector dado siempre puedo encontrar uno en el conjunto de partida. Y por lo tanto, la imagen, ¿no es cierto?, de esta transformación va a ser todo el espacio de llegada R2. Todo el espacio de llegada R2. Y como definición análoga a lo anterior, llamamos rango de una transformación a la dimensión de la imagen como subespacio de W, del conjunto de llegada. O sea, que simplemente la dimensión respecto a W de la imagen de una transformación, la dimensión es simplemente lo que le llamamos el rango de T. En este caso particular, el rango de la transformación sería igual a la dimensión de la imagen. En este caso la dimensión es 2, por lo tanto el rango es 2. La dimensión de la imagen, el conjunto imagen. ¿Ya? Sabiendo que la imagen de una transformación es subespacio del conjunto de llegada y el kernel es subespacio del conjunto de partida, vamos a formular el siguiente teorema. ¿Okay? Vamos a formular el siguiente teorema que me indica lo que se debe cumplir siempre en una transformación lineal cuando yo tengo que los espacios que interactúan son de dimensión finita. Entonces tengo el siguiente teorema, que si T es transformación lineal de V en W, espacios vectoriales de dimensión finita, entonces siempre se cumple lo siguiente. La dimensión de U, perdón, en este caso va de V en W, ¿no es cierto? Recordemos que T va de V en W. Esto quiere decir que entonces la dimensión del espacio de partida, B, es igual a la nulidad de la transformación más el rango de la transformación. Siempre se tiene que cumplir. Verifiquemos en el caso anterior. Para el caso anterior tenemos T, ¿cierto?, que era una transformación que iba de R3 en R2, donde la nulidad de la transformación, la dimensión del kernel, era 1 y el rango de la transformación, o sea, la dimensión de la imagen, era igual a 2. Entonces coincide acá, la dimensión de B del espacio de partida es 3, ¿cierto? Es igual a la nulidad, que es 1, más el rango, que es 2. Y esto es verdadero y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto está correcto. Se verifica el teorema. ¿Okay? Recuerda que este es dimensión de R3 igual a la nulidad de la transformación anterior más el rango de la transformación.